Ya son las 9 de la mañana con 8 minutos y a lo prometido vamos a ir con nuestro panel del día de hoy. Nos acompañan quienes van a estar conversando con nosotros en esta jornada del día lunes. Saludamos a Javiera Canales, directora ejecutiva de Corporación Miles Chile. ¿Cómo estás, Javiera? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Hace tiempo Sí, pues. que no venía, Sí. así que sentía con ustedes. No, pero ya estás acá nuevamente para conversar los temas de actualidad. Gracias, Javiera, por acompañarnos en esta jornada. Y también nos acompaña Cristian Núñez, coordinador territorial del Distrito 11 de la Juventud de Bópoli. Cristian, también gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes, como siempre, agradecido de estar acá. Oigan, vamos a ir de inmediato a los temas que nos convocan. Estuvimos adelantándolos sin ir más lejos en el comienzo del programa. Centrarnos un poquito en lo que es la presidencial y particularmente algo que había generado cierta expectativa durante la semana pasada, si efectivamente Janet Jara iba a congelar o no su militancia. Se estaba ahí a la expectativa de aquello. Hubo una señal que dio el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en su programa de streaming, algo que no cayó bien en el entorno de la candidata y algunos sectores del Partido Comunista. Y finalmente, el fin de semana, en el contexto ahí del aniversario número 113 del Partido Comunista, finalmente dio la señal de que este congelamiento de la militancia no va a ser efectivo, no la va a suspender, es lo que señaló la candidata. Y bueno, vienen ahí los análisis en torno no solamente a la decisión que se tomó, sino que efectivamente, como desde esta perspectiva se empieza a asumir la campaña de primera vuelta. Lo que se desliza en particularmente prensa, y cito a la tercera del día de hoy, obviamente está el factor de lo que señaló el exalcalde Jadue, donde se adelantó obviamente a esta idea, al menos que se había estado explorando, pero también se da cuenta de otros factores. Leo textual, Jara terminó por echar pie atrás a su anuncio. Eso sí, en su entorno dicen que también hubo otro factor, más de fondo, que ella sopesó y que influyó en su decisión. La exministra no quería esconder su origen, ya que eso también podría transformarse en un flanco. Quienes han hablado con la exministra en las últimas horas transmiten que ella ha dicho que fue una mala idea haber considerado esta alternativa, ya que también implicaría enviar una señal errónea al considerar que, según ella, se combatirá el anticomunismo dejando de ser comunista. Eso es lo que también se lee y se plantea desde la perspectiva de la tercera. Quiero entrar en este tema y a propósito también de lo que decíamos ahí al final, de este otro factor. Ya desde algunos sectores de RN habían deslizado el tema de oficial al CERVEL por el tema del congelamiento, a pesar de que legalmente no había mucho sentido en hacer aquello. Pero quiero entrar de inmediato en el tema con ustedes, porque de alguna manera se tomó bastante de la agenda y va a ser importante ver el desafío para los partidos que finalmente acompañan esta candidatura de poder sacar adelante esta campaña con esta candidata absolutamente cuadrada con su partido y con sus propuestas. Me quedo con ustedes, Javiera. Muchas gracias, sí. A mí también me parece interesante y creo que nos da un punto para el análisis las distintas columnas que salieron ayer. Sí, o sea, la columna de Carlos Peña a mí fue como, como ¿quién es esta persona? Pero súper ilustrativa y que finalmente yo creo que Carlos Peña es que generalmente no estoy de acuerdo con él. ¿Ya? Pero ayer creo que fue súper ilustrativo en donde sostiene que el discurso anticomunista en torno a Jara es irracional, es absurdo, es tonto, e impúdico, señala la palabra. Dice que están usando viejos miedos que buscan descalificarla sin fundamentos reales. Yo creo que nadie puede decir que Carlos Peña es comunista. Claro. Entonces, en ese sentido, creo que por ahí va el objetivo del análisis, cómo finalmente se busca como ensalzar miedo antiguo, casi como la Guerra Fría, la URSS versus Estados Unidos, y que se revisa minuto a minuto la idea, los vínculos, si que sacó la foto con el matapaco, claro, no sacó la foto con el matapaco. Entonces, en ese sentido, y que Carlos Peña también señalaba en su columna que se pronuncia a los comunistas como un antisemita pronuncia a los judíos. ¿Ya? Yo no soy comunista, pero lo que me molesta es cuando intentan soberanamente atacar la inteligencia de las personas. Y es como constantemente nos ataca su proyecto político, nos ataca el programa político. Lo que se ataca es que ella fuera comunista y como quien en algún momento atacaban a los negros o atacaban a las mujeres, como generalizando, en vez de atacar las ideas. Yo creo que, y además, la historia del Partido Comunista en nuestro país, lo han dicho
comunista histórica es muy distinta también a la historia del Partido Comunista en el mundo, como por tratar de ensalzar finalmente ese miedo de parálisis democrática y recordar también, Carlos Peña decía, como ¿desde cuándo los comunistas han participado democráticamente en los gobiernos de nuestro país? De Carlos Ibáñez del Campo. Entonces, hay una larga historia también que eso se olvida o se omite, y si empezamos como a sacar los trapitos al sol, hay una derecha en nuestro país que sigue estando en el poder, que siguen sacando senadores, que siguen incluso gobernando en coalición y que sí estuvieron en la dictadura de nuestro país durante 17 años. Entonces, esa irracionalidad como emocional de anticomunismo que finalmente usaba para manipular al electorado y condicionar el voto, lo que me parece como una falta de inteligencia. Yo creo que aquí lo importante es poner la idea sobre la mesa, promover la pluralidad política y finalmente que el debate se vea respecto a la idea y respecto a los proyectos políticos, más que si es comunista o no es comunista. Y otro punto que para mí era muy importante traer acá, que no es parte de la pauta, pero que sí tiene que ver un poco con la trayectoria de Janet Jara y con lo que vimos en las primarias, y como dije, no me habían invitado hace tiempo, así que tengo mucho que decir. Guardaste todo lo que tenías ahí a expectativa. Sí, respecto de las primarias, cómo vimos la violencia política que sufrieron las mujeres que estaban supuestamente en una misma coalición. O sea, hemos visto a Carmona, tuvimos nombraste a Jaue, cómo han salido como vocero, representante, hablar por, como si Janet Jara no tuviera la inteligencia suficiente o tuviera que tener representante o vocero finalmente, cuando ella misma, no hay mejor vocero o vocera que quien es candidato a algo, ¿cierto? Como que la gente quiere escucharlo o escucharla a ella. Entonces, durante estas primarias vimos un estándar mucho más exigente de sus pares hombres a las mujeres. O sea, vimos a Toá cómo la torpedeó Landerreche, nunca he pronunciado bien su nombre. Está bien. ¿Ya? Landerreche, y Carmona cómo torpedeaban finalmente dentro de sus mismas coaliciones. Cuando Toá salía diciendo, no, es que si perdemos, esto es indiscutible, esto es una primaria, los acuerdos se respetan y nosotros vamos a apoyar la candidatura de quien salga finalmente electo o electa, y sale Landerreche, no, el PPD no va a hacer eso. Y Jara, cuando cada vez ha intentado como ir más hacia el centro, y Carmona diciendo, no, en Cuba es una democracia distinta, no, como, y ella diciendo, o la no, nueva constitución, o la nueva constitución, como un día antes. Entonces, finalmente, eso es una violencia simbólica y política que sufren las mujeres que no sufren los hombres. Entonces, también, en ese sentido, a propósito de la suspensión y cómo ha estado como todo este... ¿Alguien dijo algo cuando Piñera suspendió su militancia a RN? ¿Fue tema país? Yo no lo recuerdo. Yo no recuerdo que haya tomado toda la discusión y todas las columnas del día domingo. Bueno, eso. He dicho. Cristian, también tu mirada, cuéntame un poquito cómo has estado también observando este tema y lo otro, lo fundamental, lo que tiene que ver también con los elementos que planteaba aquí Javiera, por un lado el generar ahí un punto de discusión que, como decía ella, motivó varias columnas el fin de semana, y por otro lado también el sincerar el discurso, que es otro de los puntos que se relevó bastante, cuán sinceros y claros son los planteamientos que se hacen y que vayan más allá de un anticomunismo, como también lo planteaba Javiera. Te dejo ahí la palabra. Yo creo que aquí hay que reconocer algo que dentro de todo es clave, que es que la campaña en la primaria de Janet Jara fue una descomunización, pero yo creo que cuando se habla de la idea de descomunización, porque fue también como tema principal al momento de hablar de la supuesta suspensión de la militancia de Janet Jara, pensamos que es dejar de ser comunista. Y yo creo que eso es un error. Yo creo que la descomunización de Janet Jara fue efectivamente, como decía Javier acá, un poco intentar democratizar las ideas del PC, ¿no es cierto? Empezar a reconocer a Cuba como una dictadura, empezar a reconocer que el Partido Comunista tiene una tradición democrática distinta en Chile a como la ha tenido mundialmente, o sea, al menos desde un punto de vista ya de derecha, yo creo que imaginar o pretender que el Partido Comunista chileno es exactamente igual al Partido Comunista de lo que en algún momento fue la Unión Soviética o de lo que fueron los países satélites de la Unión Soviética es ridículo. O sea, no obedece a ningún tipo de verdad histórica. Por lo menos desde este punto de vista. Yo sé que más de alguna persona de derecha me dirá que estoy completamente equivocado, pero para mí no es tema. Ahora, cuando uno habla de entonces esta descomunización, que llevó excelente el equipo de campaña de Janet Jara, nos enfrentamos también
a la idea de que la candidata que representa una izquierda más a la izquierda que los otros candidatos que se presentaban, tiene que abandonar sus raíces o tiene que abandonar la idea de quien en algún momento fue. Las personas, al menos que militamos dentro de partidos políticos, reconocemos que militar es un compromiso. Es la idea de estar de acuerdo con principios fundamentales que nos unen dentro de una misma agrupación y que nos impulsan a llevar un proyecto político concreto. El del Partido Comunista es finalmente llegar al comunismo en su última instancia, que es una imposibilidad, pero es parte de sus principios. Entonces, cuando ocurren situaciones como las que ocurrió también con Landerreche, que dice, no, es que nosotros no la vamos a apoyar. Nosotros no vamos a ir con ella independiente si gana o no, porque tenemos profundas diferencias con el Partido Comunista. Bueno, entonces habérselo planteado antes de ir a primaria. O sea, la razón, por ejemplo, por la cual la derecha no fue a primarias primero es porque José Antonio Kast tiene miedo de una primaria porque él sabe que no puede enfrentarse a la derecha, y también es porque ni Kast ni Kaiser iban a prestarle el apoyo electoral a Evelyn Matei. Y ellos lo tenían claro. Entonces, cuando ocurren este tipo de situaciones y tiene que salir la propia candidata toda, que es apoyada por todos los partidos de la exconcertación, a decir, no, es que hay que apoyarla, también llama la atención porque habla de que existe un desacuerdo dentro de la izquierda de la primaria que ellos mismos impulsaron. Y ahí hay un tema, creo yo, incluso más importante cuando se habla de la suspensión de Janet Jara, de su militancia, que es que dicha suspensión estaba supeditada a si ganaba. O sea, si no hubiese ganado, habría dado exactamente lo mismo. Y yo creo que eso tampoco corresponde porque sigue siendo, al menos a mi juicio, relevante saber de dónde vienen las personas. ¿No es cierto? Es importante saber que, al menos en este momento, que la candidata es del Partido Comunista. Yo creo que también existe un gen y un germen súper fuerte de anticomunismo por parte de, no solo de la derecha, yo incluso añadiría a la centroizquierda, sobre todo la democracia cristiana, que son los más asustados con la idea del comunismo, y que siempre intentan atacar efectivamente la idea del comunismo, pero nunca el proyecto político de Janet Jara. Yo podría hablar horas de por qué no me gusta el proyecto político de Janet Jara, por qué encuentro que el programa es malo, por qué encuentro que algunas ideas son malas, son arcaicas. Y de la misma manera puede ocurrir exactamente lo mismo con una persona de izquierda que ve el programa de Evelyn Matei. Pero creo que empezar a atacar cosas como no, es que es comunista y desde ese momento ya no se puede conversar con ella es, a mi juicio, efectivamente una forma de discriminación activa súper mala. Porque la idea es estar en democracia y yo creo que si uno no puede respetar el principio básico de la democracia, que es la pluralidad de pensamiento, entonces no tiene sentido que tengamos un sistema político. Sí. Cristian, y sobre el apunte que hacía Javiera desde la perspectiva también de género, lo que fue la campaña de primaria, no sé cómo también lo viste tú. Qué bueno que me lo recordaste, eso quería hablar de Carmona y de Jadwe. La actitud de Carmona y de Daniel Jadwe es, yo creo, lejos lo que ha profundizado todavía más el quiebre dentro del Partido Comunista. O sea, la idea de que existe una ala antigua y una ala nueva, ¿no es cierto? Y todo esto empieza con la muerte del expresidente del Partido Comunista. Y se ha visto reflejado también en la primaria que tuvo la izquierda. Por ejemplo, a Winter eso no le ocurrió. En ningún momento salió un vocero a desdecirlo de alguna cosa que dijo. A Mulet tampoco, aunque Mulet no fue muy escuchado por nadie en general, en realidad. Pero a Janet Jara y a Carolina Toá sí le ocurrió, y después eran las mismas candidatas las que tenían que salir a decir como, no, la verdad es que nosotros somos el equipo de campaña, ellos no. No hay por qué empezar a tomar los hechos o las cosas que dicen ellos como una verdad absoluta. Y lo que hace Daniel Jadwe y lo que hace también Carmona no solamente obedecen a una especie de violencia de género, sino también a una violencia política que lamentablemente tuvo que vivir Janet Jara, que es el tener que salir primero a decirles como, ¿saben qué? Yo soy la candidata y la campaña se lleva como digo yo porque la candidata soy yo. Y segundo, tener que salir a decir cosas como los dichos que digan estas personas, independientes si son o no son del partido, no corresponden a mi campaña. Yo creo que no solamente obedece a una razón de género, obedece también a un nivel de violencia política súper fuerte, porque entre ellos mismos no respetan a quienes vienen desde afuera a intentar hacer un cambio. Javiera, vuelvo contigo y quiero quedarme un poquito con el tema de
tal vez dentro de las expectativas, sabemos que en política de repente buscar buenas formas es medio complejo, pero da la impresión de que es necesario ser más honesto en el debate, en el discurso, en lo que se plantea, y por otro lado tener atención a los alcances de violencia política que podamos tener de aquí en adelante. Tú relevaste dos elementos particulares, lo que tiene que ver con esta violencia de género que sufrieron las candidatas en la primaria, pero por otro lado también lo que pueda surgir al alero del anticomunismo, con lecturas, como decía también Cristian, que son un poco erróneas o fuera de tiempo que se hacen desde la perspectiva de algunos partidos. Sí, respecto con lo que señalaba Cristian, yo creo que esto no es como que el género sea como un factor de añadidura. Esto es violencia de género principalmente. Y esto no lo sufren solamente las mujeres de izquierda, como tener ese sesgo de que hoy los comunistas son súper violentos, los de la PPD son súper violentos. Si empezamos a recordar todas las candidaturas que ha tenido Evelyn Matei, han salido muchos Carmona y muchos... Landerreche, no me acuerdo. Landerreche, atacando a la candidatura. O sea, a la Evelyn Matei la han sacado casi del podio, le han pegado codazo, ha sufrido una violencia estructural desde los años 90 en adelante, cada vez que ha intentado, de hecho, sin ir mucho más allá, tuvo que salirse del partido RN y se fue a la UDI por los codazos del clotazo. Entonces, yo no veo, la violencia que sufren las mujeres en política no tiene, lamentablemente, es transversal. Los tipos de violencia específica que sufren las mujeres en política va desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, ¿ya? Y es una cuestión que como sociedad lo vemos en la política, pero también lo vemos en cualquier espacio donde las mujeres toman lugares de toma de decisión o son líderes políticas o líderes de opinión, ¿ya? Sufrimos violencia que no sufren los hombres, ¿ya? Entonces eso creo que es súper importante recalcarlo y algo que tenemos que tener presente a la hora del debate también, para poder tener un debate mucho más genuino. Yo estoy acostumbrada a que me ataquen todo el tiempo. Yo digo lo que diga, a miles atacan todo el tiempo, entonces como que ya es parte de nuestro día a día. Pero cuando estaba como leyendo la pauta, veía como mi Twitter y vi cuando saqué un tweet relacionado con esto que acabo de decir. Y la cantidad de comentarios, me trataron de camiona, de lesbiana. Yo no soy ni lesbiana, no creo que sea camiona tampoco. Entonces como sufrimos un tipo de violencia, yo no veo que no sea un hombre se le diga, ay, tú que soy gordo, que tú que soy feo. No, son violencias. O sea, recordemos a la presidenta Michelle Bachelet. Se le juzgaba por su rol de madre constantemente. Y nadie preguntó dónde está el señor padre del hijo que tuvo, que tanta embarrada se mandó, ¿cierto? Pero entonces para mí eso es, y desde Corporación Mil es súper importante relevar las violencias que sufrimos las mujeres de izquierda y de derecha, pero una violencia mucho más focalizada. Y eso no me acuerdo de la pregunta que me hiciste al principio. No, particularmente del apostar a un debate más honesto a la hora de enfrentar esta siguiente etapa que se viene, que es la primera vuelta. Y por otro lado, el también hacerse cargo del tema de los anticomunismos, que quedó de manifiesto en la conversación que teníamos recién, pero que me da la impresión va a ser fácil de sacar adelante nuevamente por quienes están interesados en ponerlo en el foco. Mira, yo no creo que sea tan fácil. Yo creo que quizás en los lugares donde nosotros nos movemos, quizás como, no sé, la política más organizada o la sociedad civil más organizada o desde la academia, probablemente como que hay un cierto cringe, como le dicen los lolos, a el anticomunismo, pero yo creo que una cuestión mucho más transversal. Estoy de acuerdo con lo que decía Cristian respecto de que incluso hay un anticomunismo desde la centroizquierda, ¿ya? Entonces, en ese sentido... es lamentable como que se veten las ideas solo por el hecho de pertenecer, porque finalmente vetamos el debate democrático y listo, y así como repetimos cuestiones muy antañas, pero que si nos damos cuenta vuelven a surgir. O sea, con José Antonio Caz lo que hemos visto es nuevamente una condena a los anticonceptivos. Recuerden que salió en todos lados la campaña anterior de que él no dejaba que su esposa tomara anticonceptivos. Entonces uno puede decir, ya, pero si eso es de perogrullo, como está... No. Lamentablemente las violencias vuelven a aparecer como neoviolencias y tienen como formas muy complejas también de reaparecer. Entonces yo creo que el anticomunismo, y ahora como con las fuerzas políticas globales, o sea, tenemos un Donald Trump, claro, además. Entonces es complejo. Entonces, por eso yo creo que hay que llamar a la sensatez también, pero a la verdad intelectual, como ataquemos, como bien decía, yo puedo ver el programa de gobierno y no me gusta, y bien, y eso es lo que nosotros queremos, o sea, queremos debatir ideas,
no vetar a personas porque si no decimos, ya, entonces José Antonio Caz, ¿qué está haciendo como candidato a presidente? Si él, o Johannes Kaiser, que hace 2 días dijo de que él haría de nuevo un golpe de Estado. Cristian, ahí también en esa misma línea, las opciones que existen también de un fair play, que sabemos que cuando estamos en más aún si se está buscando la presidencia de la República, a veces se extravían ciertas ideas. Yo creo que siempre que entramos en presidenciales siempre se terminan extraviando todos los candidatos, honestamente. O sea, yo me acuerdo en su momento la discusión que hubo con la senadora Proboste y Sebastián Sichel, y al final terminaron discutiendo de si se confundió de Sebastián o no, en vez de empezar a atacar el programa que tenía Sebastián Sichel, que no era un mal programa. Pero bueno, yo sí, ahora recojo la idea inicial, la idea de que efectivamente las mujeres sufren de una violencia política distinta en función de su género. Y si es completamente cierto, es transversal. A mí me tocó ser candidato a consejero regional por Santiago 4, me tocó ser candidato por la comuna de Ñuñoa, y yo trabajé codo a codo con nuestra candidata concejala, que era Fernanda Ulloa, que también fue expresidente de la Juventud Nacional. Ella sufre de enanismo, pero eso nunca la ha impedido de realizar su labor política, y ella hizo una excelente campaña. Sin embargo, siempre se le atacó solo a ella y no a otros candidatos de derecha. Se le atacó solo a ella, primero por la condición que tiene y segundo también por ser mujer. Efectivamente fue la única que sufrió ese tipo de violencia. A mí me tocó verlo no solamente yo personalmente, sino todo mi equipo de campaña y el equipo de campaña de ella. Entonces, efectivamente es algo que ocurre, y también es cierto que no solamente ocurre por parte de hombres, ocurre por parte de mujeres en contra de otras mujeres. A mí me tocó ver a la actual candidata, o sea, a la actual concejala, no recuerdo su nombre, la que tiene también un podcast. ¿De Ñuñoa? De Ñuñoa, sí. Alejandra Valle. Alejandra Valle. Ella también la atacó. También atacó a Fernando Ulloa en función de su condición, y la atacó porque fue la única mujer a la que atacó también. Nunca habló de el otro concejal de derecha de la UDI, que es Nicolás Saldivia, por ejemplo. Yo sí recojo que existe, sí, transversalmente una violencia en contra de la mujer, no solamente en contra de Janet Jara, pero también que esto creo que es otro tema que es de igual gravedad, que es el hecho de que muchas veces cuando ocurre este tipo de violencia, dependiendo del sector político al cual pertenece, uno usualmente hace un poco la vista gorda. Que suele ocurrir, por ejemplo, la violencia que sufrió en el caso particular nuestra candidata concejala fue completamente obviada por la izquierda, y también en el caso de Janet Jara nadie de derecha la ha comentado y probablemente no se comente, porque uno tiende a no defender al adversario. Y eso también hace que terminemos, ¿no es cierto?, perpetuando un sistema de violencia en contra de otras personas solamente porque no pertenecen a nuestra misma vereda. Eso también es degradable. Y ahora, respecto un poco de que efectivamente los candidatos se van un poco fuera del debate y empiezan a poner otras cosas en la palestra, yo creo que estas presidenciales van a estar muy marcadas por la idea del anticomunismo. Absolutamente. Les dejo un tiempecito breve para cerrar ideas. No sé si quieres apuntar algo más, Javiera, sobre esto, antes de irnos a la pausa. Sí, solo como para cerrar, finalmente los tipos de violencia, a propósito de la violencia que sufren las mujeres transversalmente, como que el anticomunismo hoy se combina con el machismo, lamentablemente, y no se trata solo de una disputa ideológica, ¿ya?, sino que de la exclusión sistemática de los liderazgos femeninos. Entonces nosotras somos de una organización de la sociedad civil, no somos un centro de pensamiento, prestamos servicio a mujeres sobrevivientes de violencia. Entonces, en ese sentido, para nosotros es muy importante relevar la violencia y no excluir los liderazgos femeninos. O sea, que tengamos 2 candidatas a la presidencial, y si ojalá eventualmente el día de mañana pasen las 2 a segunda vuelta, yo creo que eso es un logro de los movimientos de los feminismos de nuestro país, que han sido tremendamente importantes para reescribir la historia. Entonces, creo que ahí debiese estar el foco, al menos, de organizaciones como a la que yo represento. Cruzando los dedos, Cristian, de que sean 2 mujeres en segunda vuelta. vuelta. Dios quiera que sea efectivamente Janet Jara y Alin Matei. Yo creo que para ir cerrando, a mí la única preocupación es que efectivamente se desvirtúe por completo la discusión de la presidencia. Yo creo que es muy importante al momento de
tener que democráticamente pelear el puesto más importante del país, Sí. que se haga con honestidad. Porque a mí me preocuparía de verdad en lo particular que alguien como José Antonio Kast llegue a la presidencia solamente por el miedo al anticomunismo, porque eso al final lo único que conseguiría es que posteriormente, por ejemplo, el Congreso esté sobre representado por la derecha que representa a él. Y eso, a mi juicio, al menos eliminaría el contrapeso más importante a las ideas arrolladoras y conservadoras que él representa. Son las 9 de la mañana con 37 minutos. De regreso con ustedes acá en Enlace USACH, junto a Cristian Núñez, coordinador territorial del Distrito 11 de la Juventud de Evópoli, y con Javiera Canales, directora ejecutiva de la Corporación Miles Chile. Vamos a cambiar de tema y nos quedamos en particularmente las señales que se dan desde el Ejecutivo respecto a la idea de o eliminar o cambiar las edades en torno a la dieta para expresidentes de la República. Recordemos que los exmandatarios reciben mensualmente una dieta equivalente a la de un parlamentario, la cual supera los 7 millones de pesos, además de otros beneficios que tienen que ver con transporte, recursos para el funcionamiento de oficinas, entre otras cosas. Y junto a ello también comentar de que ha habido debate por distintas iniciativas legislativas que buscan modificar o incluso eliminar los montos que se asignan a los ex jefes de Estado. Frente a ello, particularmente el Ejecutivo, el gobierno ha establecido un punto de vista y ellos respaldan la dieta que reciben los expresidentes, asegurando que por la dignidad del cargo, los ex jefes de Estado necesitan contar con la entrega de un monto posterior a su mandato. En ese sentido, y cito palabras del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, llama la atención que, de acuerdo a la coyuntura, se estén modificando acuerdos amplios que ha habido respecto de, por ejemplo, el trato que merecen los ex jefes de Estado. Los países que tienen democracia de alto estándar establecen de alguna forma una dieta para evitar, por ejemplo, que ha ocurrido en otros países que no lo tienen, que ex jefes de Estado terminan de lobistas o con evidentes conflictos de interés. Siempre se puede perfeccionar el marco regulatorio que existe en la materia, aseguró, aunque también agregó que no por eso deben olvidarse los principios inspiradores de por qué se avanzó en esta norma. Hace semanas que se ha estado también discutiendo este tema y muchos piensan que una ley puede tener nombre y apellido cuando se habla de jefes de Estado. Gabriel Boric, a propósito del tema de las edades. Les dejo ahora la palabra. Cristian, cuéntame un poquito cómo lo ves. Yo soy el único, probablemente hoy, activamente, persona de derecha que está completamente de acuerdo con no modificar la situación actual. En absoluto. Y es por una situación extremadamente simple, y es, como bien señala Elizalde, el ex jefe de Estado, que en Chile no solamente es jefe de Estado, sino que también es jefe de gobierno, no puede, posterior a salir a su cargo, meterse al mundo privado. O sea, quien tenga como idea de que un presidente tiene que dejar su cargo y después ponerse a trabajar, yo creo que está equivocado. No porque el presidente nunca más tenga que trabajar o cosas así, sino porque el nivel de información que maneja un presidente, el acceso a la información que en algún momento tuvo un presidente, las cosas que tuvo, las conexiones a las cuales tiene alcance, son tan grandes y tan profundas que cualquier empresa de la cual posteriormente él forme parte, sí o sí va a tener una ventaja extremadamente grande en comparación a todas las demás, y eso arruina por completo un mercado financiero. Pero absolutamente, al menos a mi juicio, es irrisorio. Y yo sé que la razón por la cual este tipo de iniciativas se levantan es para poder seguir golpeando la imagen de Gabriel Boric, que a mi juicio yo creo que ya está suficientemente golpeado y no es necesario, pero es para seguir golpeándolo, porque claro, es que Gabriel Boric va a cesar su cargo con 36, 37 años y va a quedar con una pensión vitalicia para toda la vida que no tiene nada que ver con la realidad de todos los chilenos, y yo no lo encuentro tan terrible. O sea, si tan malo era haber ganado la elección. O sea, lo siento, haber derrotado a Gabriel Boric, haber buscado otro candidato. Entonces, cosas así las levantan en ciertos sectores que quieren poner en la palestra la idea de que esto es injusto, ¿no es cierto? Y yo no lo veo injusto. A mi juicio, un expresidente no puede formar parte del mundo privado. Y me pasaba exactamente lo mismo con la figura de Sebastián Piñera. O sea, Sebastián Piñera, siendo jefe de Estado, siendo jefe de gobierno, con toda la información que manejó, por muy excelente, a mi juicio, que haya sido él como presidente, posteriormente él, lo siento, pero es que no te puedes dedicar después a el mundo privado y el mundo particular, porque gozas de demasiado.
es la desigualdad con la que uno entra posteriormente es muy grave. ¿Javiera? Muy de acuerdo. Sí, perfecto. Sí, no, muy de acuerdo porque lo que señala Cristian, como el nivel de información con el que gozan, de hecho Sandón también lo ha dicho en varias oportunidades, como ¿qué país bananero vamos a hacer que no vamos a cuidar a nuestro expresidente? Pero creo que a lo que se apunta finalmente con estos ataques, como bien decía Cristian, claro, a la figura de Gabriel Boric, que es joven, pero hay que acostumbrarse de que hoy los jóvenes cada vez están más en política. O sea, ese desincentivo durante mucho tiempo que pasó a propósito de la dictadura ya fue pasando. Y hoy tenemos partidos jóvenes, integrados por gente joven, personas jóvenes en lugares de líderes de distintas áreas. Entonces, en ese sentido, probablemente haya otro Gabriel Boric, quizás de derecha o quizás de centro, quizás nuevamente de la izquierda. Entonces, vamos a empezar a coartar. Entonces, lo que hay que buscar, yo creo que lo que se tiene que apuntar es que los montos sean razonables, de que sea transparente, y en definitiva poder cuidar a quienes fueron nuestros máximos jefes de Estado, pero también si se quiere atacar como a lo injusto que es, entonces ataquemos todos los... Para mí, personalmente, me molesta y me violenta que cualquier funcionario público gane más que el presidente. Y hay muchos, demasiados. Yo creo que si vamos a apuntar a eso, empecemos a nivelar la cancha para abajo. O sea, el tope máximo tiene que ser la máxima autoridad del presidente. Y de ahí para abajo. O sea, que una persona con un cargo del Estado o de una empresa del Estado, por ejemplo, el director de Metro, 20 millones de pesos. A mí eso me violenta. Como usuaria de Metro y como ciudadana. Entonces yo creo que si queremos apuntar como a las desigualdades, apuntemos cuestiones reales, como cuestiones estructurales, a cuestiones que de verdad, que no sé, asesores políticos ganen sobre 7 millones de pesos o que ganen más que el presidente. A mí me parece ya, o sea, un nivel de irresponsabilidad porque no tienen ni el 1% de la responsabilidad que carga ese hombre que no puede ni siquiera dormir por las noches, que no puede ni siquiera tener a su hija tranquila. Entonces yo creo que hay que apuntar a las desigualdades estructurales que tiene nuestro país, que claro, por una parte importante puede ser como discutir los sobresueldos, pero también hay otras cuestiones estructurales como el acceso a la vivienda, el acceso a la salud, el acceso a una pensión digna. O sea, si vamos a hablar de desigualdades, bueno, hablemos de desigualdades estructurales que tocan a la mayor cantidad de los chilenos y chilenas. Sí. Cristian, ¿cómo ves también ese punto que deja sobre la mesa Javiera? El tema de ir viendo también las remuneraciones del sistema público, a la hora también de ir viendo particularmente las críticas que muchas veces están detrás de este tipo de propuestas. Yo me acuerdo la primera, cuando yo recién empecé a entrar a política, ¿no es cierto? Yo manejaba la idea de que todos los políticos, todos los funcionarios de altos cargos siempre tenían unos sueldos muy, muy grandes. Y cuando me enteré que el presidente de la República no es la persona que más gana dentro del Estado, yo también dije, esto no tiene ningún sentido. Yo tenía 19, 18 años cuando recién me enteré de esto. Y efectivamente, yo creo que lo que dice Javier es completamente razonable. Yo no entiendo por qué no es algo que se discuta. Yo entiendo, ¿no es cierto?, que hay cierto nivel de lógica detrás. Yo tengo un amigo que él estudia ingeniería en minas, él es una computadora con piernas y lo que yo sea que le pregunte siempre me lo tira. Y él me decía como, no, métete a revisar los sueldos de Codelco, de todo el directorio de Codelco. Y yo le decía, esto es imposible, no tiene sentido que una persona gane más de 40 millones de pesos en el Estado solamente por ser director de Codelco. Me decía, sí, tienes toda la razón, pero es que piénsalo desde la otra vereda. Si es que no ofreces un sueldo mejor, muchísimo mejor que el de mercado, ¿cuál es el verdadero incentivo a formar parte de Codelco? Ya, sí, por un lado uno lo puede entender como efectivamente, pues si te quieres llevar a las mejores mentes de este país, a los mejores cargos, debes ofrecerles muy buenas remuneraciones, pero 40 millones de pesos será tanto mejor que, o sea, porque nunca me he sentado genuinamente a estudiarlo, pero 40 millones de pesos, yo soy de las pocas personas de derecha que cree que pasado cierto nivel de remuneración empieza a ser inmoral. Yo siempre lo discuto dentro de mi partido y siempre que lo discuto parezco que soy el único marxista-leninista dentro de Bópoli, porque yo realmente pienso que pasado cierto nivel es inmoral. O sea, 7 millones y medio, ya 10 millones de pesos de sueldo. ¿Qué haces con 10 millones de pesos de sueldo? Es imposible. No, para mí al menos no me entra en la cabeza, no me hace sentido.
Eso pasa a ser inmoral, y cuando pasa a ser inmoral, para mí entonces tiene que haber inmediatamente una redistribución de la riqueza. Yo sé, ya me están retando en todo caso por todo lo que dije anteriormente, y me van a retar de nuevo, pero es que me da lo mismo. Pero llega un punto en el que la reestructuración que debe haber alrededor de los sueldos de los funcionarios públicos debe obedecer a dos cosas. Primero, que no puede ser mayor el presidente. Y segundo, que esos son recursos que se están malgastando. Porque son recursos que no llegan a educación, son recursos que no llegan a vivienda, son recursos que no llegan a otros sectores. Por ejemplo, hace no mucho en los hospitales no podían comprar jeringas. Una jeringa de 1.000 pesos porque no había plata. Pero tenemos a otros funcionarios ganando 35 millones, 30 millones, 20 millones de pesos. Eso es, a mi parecer al menos, esos son clases económicas privilegiadas que son inamovibles. Ahí entramos en el tema de la moralidad, además, donde, ¿por qué no también incorporar la figura de estos sueldos vitales? Que ha estado en la palestra, en la discusión presidencial, y que de alguna manera también nos invita a pensar cómo vamos equilibrando. Por un lado, lo que se señalaba acá, que estos sueldos en algunos de algunos personeros públicos efectivamente se puedan ir equilibrando a lo que es, o tal vez menor a lo del presidente de la República, pero por otro lado también apuntar a lo que son los sueldos que están recibiendo las personas, los sueldos mínimos que están recibiendo las personas. Me da la impresión de que por ahí también puede abrirse una buena discusión para ir equilibrando la cancha, ¿no? Sí, a propósito también de la propuesta de Belín Matei, que nos dejó muy contentos a la centroizquierda a propósito de la diferencia entre salario mínimo y salario vital, que claro, teóricamente tiene todo el sentido desde la idea de la izquierda, pero ¿qué pasa cuando es una mediana o una pequeña empresa y no tienen para pagar eso? Entonces ahí empezamos a matar también esos lugares y también si empezamos a revisar quiénes son los que dan más trabajo en nuestro país, no son los grandes empresarios ni las grandes riquezas, son las pequeñas y las medianas empresas. Entonces, si no hay un apoyo fuerte desde esa perspectiva desde el Estado, vamos a liquidar, y yo como que siempre que digo esto me miran feo, pero yo soy directora de una ONG, que nuestros recursos no vienen en ningún caso del Estado, porque constantemente demandamos al Estado de Chile, gobierno que sea, hemos metido demandas de derecha a izquierda, porque representamos a mujeres. Entonces nuestros recursos vienen del exterior, de la cooperación internacional, de la Unión Europea, ONU Mujeres, y hay que cuidarlos muy bien. Entonces cada vez que viene un cambio, yo es como, ay, ¿de dónde voy a sacar plata? Logro sentir, mi papá es contador, toda la vida ha acompañado pequeños y medianos empresarios, y estos cambios pueden liquidar una empresa. Entonces hay que ser también responsable respecto de los estándares, evidentemente, de lo que se puede prometer, sin liquidar también a quienes proveen de las principales fuentes de trabajo, pero también seamos un poquito más racionales y respecto de los montos, y si también empieza a ver la cuestión de género, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, evidentemente el 90% de esos cargos están ocupados por hombres, y es como, ya, seamos competitivos respecto del sector privado. Sí, es importante, recuerdo cuando fue la reforma procesal penal en Chile, como que y cuando fue la academia judicial, también cuando se crea, era con el objetivo de que los jueces sean como incorrompibles, ¿cierto? Pero ¿dónde dejamos también el sentido de la probidad, el sentido del deseo de ser funcionario público, y que hay detrás también un deseo? O sea, yo trabajo en una ONG, soy abogada, y probablemente me iría mucho mejor en el sector privado, pero hay un deseo mío de querer trabajar en esta área. Entonces, yo espero lo mismo de los funcionarios públicos. Y que no sea un incentivo monetario, como lo que decía además Claro, Cristian. puramente monetario no puede ser, imposible, porque si no nos volvimos todos locos, somos una empresa más. Oigan, aprovechemos los minutos que nos quedan para cerrar ideas, Cristian. Me acuerdo de una discusión, yo tengo un grupo de amigos muy variado, en una discusión con un grupo de amigos salió la excelente frase de uno de mis amigos más cercanos, que dijo que yo creo que el Estado habría que llevarlo como una empresa. Yo me acuerdo, yo, persona derecha, todo el resto de izquierda, todos nos miramos como es imposible lo que acaba de salir en la boca de este sujeto, y yo creo que eso también es un error, y yo creo que la derecha igual está muy acostumbrada a la idea de que el Estado tiene que ser una empresa, ¿no es cierto? Pérdidas inexistentes o mínimas, y que todo el resto sea solamente beneficio. Yo creo que eso es un error. Yo creo que esa es la lógica, primero, que ha impulsado a que la derecha esté tan desapegada muchas veces de los sectores socioeconómicos más bajos, porque pareciera que no los entiende, porque todo lo quiere ver desde el punto de vista de un empresario, y el empresario ve todo de forma desigual, porque está necesariamente en un punto más alto que el trabajador. Yo, estudiante de Derecho, entonces a mí no me van a sacar de la idea de que sí o sí
el empresario y el trabajador siempre va a estar en una condición mucho más desigual y distinta. Yo sí creo, lamentablemente también, que el Estado se ha prestado un poco al beneficio económico de muy pocas personas. Y transversalmente, de derecha y de izquierda. Y lo vimos también con el caso de las licencias médicas, y yo creo que si realmente hiciéramos un estudio exhaustivo al respecto, nos encontraríamos con un montón de sorpresas. Yo, por ejemplo, por eso también, ¿no es cierto?, reconozco mucho la imagen de Dorothy Pérez, que pareciera que es la única contralora que se ha preocupado de efectivamente cuidar un poco el Estado y la función pública. Y también recojo de que efectivamente, o sea, quien quiere ser funcionario público, o quienes también estamos aquí en política, no estamos aquí por dinero, porque si fuera por plata estaríamos en el sector privado. Si siempre se va a ganar mejor en el sector privado. Y yo creo que hay que un poco volver a ese espíritu de sacrificio por el país, porque quienes estamos aquí estamos porque creemos en una visión mejor, en un mejor Chile, en un mejor futuro, en algún tipo de proyecto que termine con algo que sea más grande que nosotros mismos. Pero lamentablemente se ha prestado el Estado también para el beneficio económico de muy poco. Javiera, para cerrar el panel de hoy. No, muchas gracias por dejarme volver, por sacarme de la capilla, ¿no? Y gratamente sorprendida con Cristian, creo que tenemos más puntos en común, y yo creo que le hace muy bien al país, ya saliendo derechamente de los temas del panel, le hace muy bien al país que exista liderazgo de derecha más liberales. Creo que con liderazgos de derecha más liberales podemos conversar desde distintos sectores. Yo creo que la apuesta va como también por ese sentido, como vemos tan polarizado todo, como poder encontrar puntos en común, y que finalmente tanto de allá como acá habemos personas que queremos un mejor país y una mejor calidad de vida y menos corrupción. Son como ideas centrales que sostienen a los estados. Entonces, en ese sentido, gratamente sorprendida con Cristian. Oigan, yo quiero agradecerles por haber comenzado la semana con nosotros. Javiera Canales, Cristian Núñez, que estén muy bien y nos reencontramos pronto. No hay capilla, así que no. Por favor.